nos quedamos. Solo En el vimos, de... nos dio la respuesta usted y hasta ahí Ah, en llegó el la de regla clase. de cadena nada más, ¿verdad? Ok, Sí. ok, ok. Bien, vale. Entonces, vamos a comenzar con la implícita. Este parcial viene, no es de los más difíciles, es largo y se siente un poco pesado porque son bastantes temas, pero comparado con el primero y un poco con el segundo, no se siente muy complicado. Insisto, todo es cuestión de tener cuidado con los procesos algebraicos. Ok. Bueno, derivada implícita. Ya ustedes tuvieron un primer acercamiento, aunque sin darse cuenta, a esta parte de derivada implícita, solo que ustedes en su momento lo vieron como funciones implícitas. Cuando uno ve cálculo diferencial, ánimo Nelson, se puede, es viable. Difícil, pero no imposible. Les decía, cuando ustedes vieron en cálculo diferencial derivada implícita, ahí vieron también funciones implícitas. Cuando ustedes estudiaron para el control de lectura 3, ahí vieron también funciones implícitas, solo que no les decían que eran implícitas. Una función implícita, simple y sencillamente, es aquella ecuación o función donde usted no tenga ninguna variable despejada. Donde usted no tenga ninguna variable despejada. Esa es la función implícita. Entonces aquí en esta parte lo que vamos a ver son las diferentes formas en que usted puede, bueno, no diferentes, pero la forma en que usted puede derivar una función donde no tenga ninguna variable despejada y donde no pueda tampoco despejarla. Porque una cosa es no tener z despejado, por ejemplo, pero si no la tiene, en algunos casos lo puede despejar. Pero ¿qué pasa cuando no la tiene despejada y tampoco puede despejarla? Y no me refiero a que no pueda porque no encuentra la forma o porque usted es el que no ha hallado cómo hacerlo. Es cuando no se puede, pues simple y sencillamente porque no hay ninguna forma de hacerlo. No es uno de los problemas, sino que el ejercicio no tiene forma de cómo despejarse. Esas son las funciones que a nosotros nos interesan trabajar acá. Funciones donde usted no puede y no tiene ninguna variable despejada. Entonces, en ese sentido, recuerden que cuando uno trabajaba con algunas funciones para sacar gradiente y todo lo demás, a veces hacían consultas sobre funciones de este tipo. Z igual a 2x cuadrado menos 3y cubo, por ejemplo. Y lo que se hacía en el material era agarrar esta función, pasarla, por ejemplo, todo a un solo lado, igualado a 0, y a la función igualada a 0, esa es la que le llamaban f mayúscula de x, y, z, y esa f mayúscula es a la que le sacaban el gradiente. Pues esa f mayúscula es la representación implícita de la función de arriba, porque es la ecuación o función donde no tienen ninguna variable despejada. Entonces, esas ecuaciones implícitas, por eso les digo, ustedes en cierto modo ya las habían revisado con anterioridad hace poco, estudiando para el corto 3. Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar con funciones donde usted tenga que hacer este arreglo, porque no tendría sentido. Si usted hace este arreglo, ¿para qué lo va a hacer si la variable z ya está despejada? No tiene sentido hacerlo. Nosotros vamos a trabajar con funciones donde usted tenga que hacerle un arreglo, pero porque no puede despejar ninguna de las variables. Funciones como esta. Logaritmo de x cuadrado y es igual a 2x cuadrado z cubo más 1 sobre xz, por ejemplo. En esta, bueno, 1 sobre xz más coseno de y cuadrado. En esta ecuación, por ejemplo, por más que usted quiera despejar x, y o z, no lo va a lograr,
Usted se puede tratar de inventar cualquier proceso algebraico para despejar una de las tres y no va a lograr despejar ninguna. Siempre va a terminar dejando muy posiblemente una variable de un lado y otra variable del otro lado. No va a lograr un despeje limpio de ninguna de las variables. Cuando tengamos ecuaciones así, es cuando nosotros las vamos a derivar de forma implícita. Y a esta, por ejemplo, sí habría que hacerle el arreglo de pasar todo a un solo lado y llamarle F mayúscula. Entonces, nuestro objetivo será trabajar con ecuaciones de la forma F mayúscula, ecuaciones con ninguna variable despejada y que todo esté igualado a cero. Por eso decimos lo siguiente: sea F mayúscula de X, Y, Z la representación implícita de Z igual a F de XY, es decir, de la función Z igual a F de XY, de una función de dos variables. Entonces, cuando uno tiene una representación implícita de una función, en teoría una ecuación donde no está despejada ninguna variable, a usted le pueden pedir 6 diferentes derivadas. Le pueden pedir la parcial de Z respecto a X, la parcial de Z respecto a Y, la parcial de X respecto a Y, la parcial de X respecto a Z, la parcial de Y respecto a X y la parcial de Y respecto a Z. Si se fija, yo lo que he puesto son todas las posibles combinaciones de las variables que se pueden dar cuando uno quiere calcular una derivada. Como no tenemos ninguna variable despejada en la ecuación, no vamos a saber quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. No vamos a saber nada. Entonces, cualquiera puede ser dependiente, cualquiera puede ser independiente y por lo tanto, estas 6 derivadas todas son factibles de que a usted se las pidan. Eso no significa que en un examen le van a pedir las 6. No, le van a pedir solo una. Lo que estoy diciendo es que las 6 formas que ahí están viendo son factibles de que se las puedan pedir. Cualquiera de esas 6 es la que le van a pedir. Así que, ojo con eso. ¿Cómo se calculan? Bueno, las 6 se calculan de una forma análoga. Todas llevan un signo menos por fórmula, por definición, si queremos verlo así. Todas llevan un menos. Todas se calculan como una división de derivadas parciales. O sea, un cociente o una fracción formada por derivadas parciales. Todas van así. Y ahí solo hay que definir derivadas respecto a quién. Sabemos que es la función f mayúscula la que usted va a derivar. La función f mayúscula es la que va a derivar. Y va a derivar una vez para poner arriba y una vez para poner abajo. La pregunta es, ¿con respecto a qué va a derivar usted? Y la respuesta es que tiene que ver lo que está en azul, la derivada con la notación del operador diferencial de Jacobi. Mira la notación azul, vea cómo están las variables e invierta el orden. Por ejemplo, la primera derivada dice parcial de z respecto a x. Dele vuelta a la posición de las variables. Le queda x arriba, z abajo. Intercambia la posición. Y ahí ya tiene las derivadas que va a sacar. La derivada de f mayúscula respecto a x y de f mayúscula respecto a z. Vamos con la de la par, parcial de z respecto a y. Invierta el orden de las variables. Ahora pone la y arriba y la z abajo. Y ya tiene las derivadas que va a sacar. Y así sucesivamente en todos los casos. Solo invierte la posición de las variables y ya tiene las derivadas que usted va a tener que sacar de la función f. Ahí tiene ya entonces todas las diferentes fórmulas, si lo quiere llamar así, en cómo ustedes pueden sacar las 6 diferentes derivadas que le pueden pedir en un ejercicio de este tipo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Insisto, ¿verdad? No le van a pedir las 6, le van a pedir solamente uno. El menos es de fórmula, ¿verdad?
¿Perdón? El menos es de fórmula. Sí, el menos es de fórmula. El menos es de fórmula. De ahí lo demás solo es invertir la posición de las variables. Bien, vaya. Aquí esta es una muestra clara de que le pueden pedir derivadas que no son tan tradicionales. Por ejemplo, aquí aparece la parcial de x respecto a y, la que está en la segunda fila. Parcial de x respecto a y no es una notación que usted va a encontrar muy a menudo, porque lo más natural es que le pidan parcial de z respecto a otra letra, ¿no? Respecto a x y respecto a y, las dos de arriba. Las cuatro de abajo no son tan usuales. La primera de la tercera línea, la parcial de y respecto a x, digamos que podría sonarnos familiar, porque en cálculo diferencial uno la que calcula es más o menos esa, de y de x, si se recuerdan. Pero de ahí las demás no son las tradicionales. Eso es simplemente porque como no tienen ninguna variable despejada, ustedes pueden despejar cualquiera. Ustedes pueden despejar cualquiera bueno, despejar cualquiera si se pudiera, ¿verdad? Pero en derivadas le pueden pedir la derivada de cualquier variable respecto a cualquier otra. Dependiendo cuál le pidan, así será como usted considera variables dependientes y variables independientes. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vaya, supongamos que tenemos la función x, y cuadrado, z cubo, más 2xz igual a 6 x cubo y cuadrado menos yz. 6x cubo y cuadrado menos yz. Esta función obviamente es una ecuación implícita. No hay ninguna variable despejada y aunque usted lo intente, si quiere despejar x, no lo va a lograr de una forma completa, ni con la y ni con la z. Entonces, no pasa nada. En este ejercicio, lo que se nos pide es calcular la derivada parcial de orden 2 de x respecto a y, z. La derivada parcial de orden 2 de x respecto a y, z. Vaya, con esta notación, respecto a quién es la primera derivada que tengo que sacar. ¿Respecto a quién? Respecto a Z. Respecto a z, correcto. La primera derivada que vamos a sacar es la parcial de x respecto a z. Y por las fórmulas que ya vimos antes, la parcial de x respecto a z es menos fz entre fx. ¿Sí? Ahora lo único que necesitamos para poder continuar es saber quién es f mayúscula. Entonces viene usted, agarra su ecuación y como no se la dan igualada a 0, usted la iguala a 0, pasando todo a un solo lado, a la derecha o a la izquierda. Todo a la derecha o todo a la izquierda. Bien, ustedes deciden. Obviamente, la decisión que tomen lo que va a cambiar es el signo de los términos que le van a quedar, pero es una decisión que no va a afectar la respuesta final. O sea, no es que si lo pasé a la izquierda eso está mal o lo pasé a la derecha y cuál era el lado correcto. Los dos son correctos, simplemente cambiará el signo de los términos, pero al final la respuesta definitiva seguirá siendo la misma. Entonces, sigamos el sentido común, pasemos todo a la izquierda.
De todos modos, lo que estamos buscando no es un despeje. Lo que estamos buscando solo es pasarlo todo a un solo lado de la ecuación y que quede igualado a 0. Ahí está. Todo esto que queda igualado a 0 es a lo que le vamos a llamar f mayúscula de x, y, z. Esa es nuestra f mayúscula y esa es la que tienen que derivar. Por favor, una situación muy importante que a veces los estudiantes pasan por alto, y es que siempre deje indicada quién es la f mayúscula. Muchas veces en los exámenes les dan ecuaciones como la que tienen aquí arriba, ponen ustedes la fórmula, ponen las derivadas correctas, pero en ningún momento aclaran quién es f mayúscula. Entonces, lo pueden hacer incluso así como lo he puesto yo acá. Solo igualan a 0, enmarcan lo que está de un solo lado de la ecuación y a eso le ponen que es una f mayúscula. Y ya estuvo. Ya con eso ya queda identificado quién es la función con la que van a trabajar. Bueno. Cuando ya uno tiene esto, pues ya simplemente pasamos a derivar menos de fórmula y tenemos arriba voy a colocar la parcial de f mayúscula respecto a z. Así que sería 3x y cuadrado z cuadrado más 2x menos, bueno, perdón, más y, porque es respecto a z el numerador. Y en el denominador voy a colocar la derivada parcial de f mayúscula respecto a x, que me quedaría y cuadrado z cubo más 2z menos 18x cuadrado y cuadrado. Y ahí terminaría la parcial respecto a x. Ahí está. Y eso es todo. Ahí terminó ya nuestra primera derivada. Nos piden una segunda, ya vamos a sacar la segunda. Pero la primera, ahí termina. Simplemente es derivar f mayúscula respecto a x y eso va en el denominador, en este caso, derivar respecto a z y eso va en el numerador, en este caso. ¿Preguntas? Y eso sería todo, solo lo derivamos, lo ponemos con otro signo y ya estuvo. En términos muy sencillos, sí. Sé que se escucha demasiado fácil, pero la idea principal de la primera derivada es esa. Agarra usted su función f mayúscula, la define si es necesario, como en este caso que se hizo el arreglo, saca las dos derivadas que necesite, en este caso fx y fz, y se acabó. Eso es todo. Plantea su fracción y ya. Realmente eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, diferencias de este ejercicio con otros que pueden haber. La parte que yo les he insistido incluso cuando vimos derivadas de orden superior, la simplificación. A veces uno piensa que el proceso de simplificación es opcional. A veces lo es, a veces no lo es. Para evitar cualquier malentendido, creo que vamos a ser bastante explícitos en ciertas instrucciones. Entonces, por ejemplo, derivadas de orden superior, ya más o menos habíamos comentado en las clases que si les piden 3 derivadas, las primeras 2 tendrían que ir simplificadas y la última se podría dejar normal. Incluso recuerden que en la clase yo lo dejé con una A y una B, creo que era. Se puede dejar así sin simplificar. Aquí en implícitas, en este no podemos hacer nada porque no puedo simplificar. No podemos factorizar ni arriba, ni abajo, ni eliminar nada. Pero habrán otros ejercicios donde cuando usted saque las derivadas y forme su fracción, usted la va a ver un poquito complicada o fea, extraña. Si lo ve demasiado complicado, trate de simplificarlo, trate de reducirlo. Y bueno, el segundo ejemplo que les voy a colocar, que no lo vamos a ver en clase, pero se lo voy a anexar al PDF que les voy a subir con esto. Ese segundo ejemplo va a tener los mismos pasos que este, solo que lo van a ver ustedes más largo. ¿Por qué? Porque ese sí lleva una parte de simplificación. No es nada nuevo con la derivada, pero sí lo complicado ahí es la simplificación. Entonces, aquí por la forma de la función se ve también todavía más fácil. No hay que hacerle nada, pero en algunos ejercicios, como por ejemplo lo del parcial, podría ser necesario que usted tenga que
simplificar en un momento dado sus procedimientos. Así que no descartamos eso. Vaya, situaciones que quedan a criterio de cada quien. Si usted quiere, opera el signo menos de afuera, o si no, lo va dejando. ¿Cuáles son los problemas de dejarlo? No que vaya a estar malo. El problema de dejarlo, el menos y no operarlo, es que podría darse el caso que en algún momento se le olvide ponerlo. Si usted va haciendo paso por paso todo y le va agregando el signo menos afuera, no pasa nada. Pero si usted va haciendo los pasos y llega un momento dado en que por alguna razón no lo puso, ahí ya estaría malo. Así que, no sé, ¿verdad? Y como ustedes se sientan más tranquilos. Si lo quieren ir dejando ahí afuera el menos, lo dejan. Si no, lo operan. Y si deciden operarlo, opérenlo solo en el numerador o solo en el denominador. Solo en el numerador, repito, o solo en el denominador. Yo en este caso, por ejemplo, lo voy a operar en el numerador y el resultado quedaría de esta forma. Todos los términos en el numerador negativos y en el denominador normal, como estaban al inicio. Solo se opera en uno de los dos lados, repito, solo en el numerador o solo en el denominador. Si lo opera en los dos, ya eso está malo, porque no es correcto, solo se opera en uno. Y ahí estamos. Entonces, cuando les decía que creo que hoy sí vamos a ser bastante explícitos en algunas indicaciones, es, por ejemplo, acá, sí, para evitar quizás malos entendidos después, vamos a aclarar si se necesita que simplifiquen o no algunas derivadas. Desde ya les digo que, por ejemplo, si son derivadas de orden 3, en derivadas de orden superior, o en estas implícitas, la última derivada que usted saque, sin necesidad de ninguna indicación, desde ya le digo que esa se puede dejar sin simplificar. Igual lo dije también con la regla de la cadena, si no me equivoco, cuando vimos uno mecánico. La última expresión, la respuesta de todo, se puede dejar solo indicada sin simplificar ni nada. Eso se mantiene. Yo me refiero a la indicación de simplificar con respecto a las derivadas que van en medio del proceso, las primeras o las segundas si se necesita, cosas así. Esas vamos a tratar de aclarar ahí que se necesitan dejar simplificadas para que después no haya malos entendidos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Creo que aquí no hay mayor cosa que decir. Ahora viene la parte que sí puede ser un poquito más complicada de entender, que es sacar la segunda. La segunda derivada me la están pidiendo respecto a y, por el orden, de derecha a izquierda. Entonces voy a derivar ahora la variable y. Estas fórmulas de la f mayúscula solamente se utilizan cuando usted va a sacar primeras derivadas. Solamente en las primeras. Ya a partir de la segunda, ya no. La segunda es derivar lo que le ha quedado acá. Es derivar este cociente, aplicando derivada de cociente. Correcto, Jonathan. Lo mejor es eso. Si se puede simplificar, se simplifica. Porque, bueno, por dos cosas. Primero, porque lo más seguro es que en una evaluación, si es la primera derivada en implícitas, por ejemplo, le van a pedir que la simplifique. Lo más seguro, primero. Y segundo, porque mientras más pequeña tenga una expresión, más fácil es sacar la segunda derivada. Yo he visto a veces exámenes en los que quedan expresiones bastante, pero enormes, grandes, y eso lo derivan, pero a veces es porque el estudiante no se toma ni siquiera la molestia de quererlo simplificar. Solamente van a derivar lo que les salga. Si no lo simplifican, la siguiente derivada les va a quedar todavía más grande. Y mientras más grandes son las cosas, más fácil es equivocarse también. Así que siempre hagan el intento de ver si la pueden simplificar. Vale, les decía, la segunda derivada acá es respecto a y. El ejercicio así me lo dice. Pero aquí hay que tomar en cuenta otra cosa. Vamos a derivar dos variables en implícitas en la segunda derivada. La derivada de la variable que corresponde, en este caso y la derivada de la
variable que está haciendo las veces de variable dependiente. ¿Cómo va a saber usted cuál es la variable dependiente? Sencillo. La dependiente siempre es la que está en el numerador de las derivadas de orden 2 que le van a pedir. Vea lo que le piden. ¿Y quién es la variable que está arriba? Es x. Aquí está, la estoy marcando. Es x. Entonces, la variable que está arriba en la derivada que le piden calcular, esa es la variable que usted va a tomar como dependiente. Yo sé que la dependiente tradicional es z, pero como dije antes, estamos trabajando de manera implícita y aquí todas pueden ser dependientes, todas pueden ser independientes. Eso el ejercicio lo dirá, dependiendo qué derivada le pida. Así que va a derivar esas dos variables, la dependiente y la que le toque derivar en la segunda. En este caso va a derivar x y va a derivar y. Y lo complicado no es quizás identificar qué va a derivar. Lo complicado es asimilar que tiene que derivar las dos al mismo tiempo. No es que va a derivar primero x, luego y, o por separado, como lo hicimos antes con la f mayúscula y formar otra fracción. No, va a derivar ese cociente y va a derivar las mismas dos variables x y y, esas que he marcado, y las dos al mismo tiempo. Así que eso es lo complicado de esta parte de la derivada implícita, porque aquí es donde muchos se equivocan. Así que bueno, vamos a ver cómo sale la segunda derivada haciendo esa consideración. Lo primero que voy a hacer para no estar retrocediendo a la página anterior es nada más volver a copiar la primera que sacamos, la parcial de... Era la parcial de ¿qué era? De x respecto a z, si no me equivoco. Había quedado menos 3x y cuadrado z menos 2x menos y sobre y cuadrado z cubo más, más 2z menos 18 x cuadrado y cuadrado. Bueno, eso es todo. Vaya, la vamos a derivar. Recuerden lo que ya dije, vamos a derivar tanto x como y, o sea que lo único que para nosotros será constante es la z. Eso es lo único que para nosotros será considerado como una constante. Y como vamos a derivar un cociente, pues le aplicamos la regla del cociente, derivada del en el menos 3z, ¿dónde? Ah, z va al cuadrado. Uy, lo copié mal. Ah, sí, perdón. Z va al cuadrado. Ok, ahí estamos. Gracias. Vaya, entonces aquí vamos a derivar primero como cociente. Derivada del numerador. Voy a poner entre corchetes la derivada del numerador. En el numerador tenemos tres términos y vamos a derivar lo que lleve x y lo que lleve y. El primer término de entrada tiene las tres variables. Menos 3, y cuadrado, z cuadrado. Para nosotros, lo que lleve z es constante, así que voy a poner menos 3z cuadrado, que eso no me interesa, es constante, y voy a abrir paréntesis. Cuando usted tenga dos variables juntas y son las que va a derivar, las dos que va a derivar, tiene que derivarlo como producto. Aquí en el primer término del numerador tengo x y tengo y cuadrado. Lo voy a poner aquí aparte abajo. Este xy cuadrado tiene que derivarlo como producto, porque se está multiplicando. Entonces sería la derivada de x es 1 por la segunda sin derivar. Derivada de x es 1 por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y ahí tendríamos la derivada de este producto. Voy a esperar a que cargue. Ahí está. Esa es la derivada del producto. Estoy derivando, repito, las dos variables al mismo tiempo. Ahora bien, otra cosa nueva de este proceso, no sé si ustedes se recordarán en cálculo diferencial, cuando trabajaban con funciones implícitas en aquel momento le decían
que cada vez que derivara y, usted le iba a agregar y'. O dy de x, según el profesor que tuvieran y según cómo estuviera acostumbrado él a colocarlo. Pero o era y' o era dy de x, cualquiera de las dos opciones. Pues aquí lo mismo, cada vez que usted derive la variable dependiente, ojo, la dependiente, usted le va a agregar esa variable con una comilla. En este caso, la dependiente es x. Entonces, cada vez que usted derive una x, le va a agregar x' al término donde ha quedado la derivada. Que no le quedó ninguna x cuando derivó, no pasa nada. Si usted derivó algo con x, usted le agrega a esa derivada x'. Por ejemplo, aquí, en estos dos términos que he puesto abajo, en el primero es que derivé la x porque me quedó un 1. Así que le agregamos x'. En el segundo no, porque en el segundo factor o en el segundo término el que derivé fue la y. Y como esto es la derivada de un producto, lo pongo aquí arriba en el paréntesis. Esto es lo que más complica cuando uno trabaja con implícitas, estar sacando derivadas de productos, porque a veces a uno se le pasan por alto algunos productos y no los entiende. El siguiente término es menos 2x, su derivada es menos 2, y el último es menos y, su derivada es menos 1. En este menos 2, como yo vuelvo a derivar una x, le pongo x'. Y en el último solo menos 1. Y todo esto por el denominador sin derivar. Y ahí estamos. Ahí está la primera parte de la derivada del cociente. Solo es derivada del numerador por el denominador sin derivar. Y cada vez que usted derive la variable dependiente, se le agrega esa variable con una comilla. Si la dependiente fuera y, se le agrega y'. Si la dependiente fuera z, se le agrega z'. Siguiendo con la fórmula del cociente, esto sería menos el numerador sin derivar, menos 3x y cuadrado z cuadrado menos 2x menos y, por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería 2y z cubo, la derivada del 2z sería 0, y en el último factor, si se fijan, tengo otra vez un producto de x cuadrado por y cuadrado en el denominador. Vamos a colocarlo aquí abajo y lo derivo. Derivada del primero es 2x por x' por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y este resultado lo pongo después del 18. 2x x' y cuadrado más 2x cuadrado y. Y todo esto va entre el denominador al cuadrado. Como no lo pude colocar por cuestión de espacio todo de forma horizontal, voy a colocar dos veces el denominador al cuadrado, uno arriba y uno abajo, pero que quede claro que ustedes lo podrían colocar una sola vez. En este tipo de ejercicios, a la hora de un examen, usted puede usar la página de forma horizontal también, si lo considera adecuado para que le pueda caber todo. Bien, preguntas. ¿Puede repetir otra vez lo de por qué las dos derivadas, por qué tomó las derivadas como un producto? Porque como estoy derivando respecto a ambas variables, respecto a y respecto a x, a y porque es la que toca y x por ser la variable dependiente, entonces cuando vayan juntas multiplicándose en un término, bueno, es como que yo estuviera derivando un producto, por eso. Eso sucede nada más cuando las tenga a ambas variables juntas en un mismo término multiplicándose. Siempre será así. Y solo se hace ya después de sacar la primera, ¿verdad? Eso se hace en la segunda, sí. La primera es por separado. La primera es por separado. Esto que yo acabo de decir se hace solo en la segunda. Y nos quedamos en esta segunda porque solo mire cómo quedó la segunda. Y ahora si les pidiera la tercera, en la tercera aparecería x',
x2' y otras cosas por el estilo, así que es mucho más complicado. Esa derivada, así como está, hasta ahí ya estaría bueno. Ahí no se le pide simplificar, no se le pide sustituir nada, reducir nada. Si lo quiere hacer, bueno, allá cada quien. Pero hasta ahí ya damos por terminado el problema. La primera es, como bien mencioné antes, la que normalmente se pide simplificar. La segunda ya no, porque ya esto ya es demasiado largo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, no hay preguntas, seguros. Ok, perfecto. Bueno, este es el segundo del tercer paso en este ejercicio. El primero es obviamente sacar la primera derivada, el segundo sacar la segunda derivada y el tercer paso es lo Profe, siguiente. Diga. dijo que Z era una constante, ¿verdad? Sí, en este caso sí, porque se está derivando solo respecto a Y y a X. ¿Por qué? Ah, tengo una pequeña duda Pregunte. de cuando derivó el denominador. Le pone 2Y porque derivó el de abajo, ¿verdad? Que baja y se le resta 1. Y Z si es constante no sería 0. ¿Es 0? Es el segundo corchete, el que es la derivada del denominador. Es el segundo corchete de abajo. Ajá, Vaya. pero no tendría que quitarlo si es 0. O lo deja ahí como... ¿El z cubo dice usted o cuál? Sí. No, lo que pasa es que como va multiplicándose es como cuando usted deriva un 4x, digamos. La derivada de 4x es 4. O sea, o la derivada de 4x cuadrado es 8x. La constante multiplicándose queda. Solo se elimina o se hace 0 cuando va sumada. Por ejemplo, el 2z que está ahí arriba en rojo, cuando usted deriva 2z, como no hay ninguna otra variable, pues la derivada de 0 desaparece. Pero el z cubo, el problema es que va multiplicado. Entonces es como tener una constante multiplicando. Esas quedan así. Por eso es que si se fija en el primer corchete de arriba, en morado, dejé menos 3z cuadrado. Como el menos 3 y el z cuadrado serán considerados constantes, pero como están multiplicando a las que se van a derivar, solo los pongo afuera. No los tomo en cuenta para derivar porque son constantes, pero como van multiplicándose, no las quito. Ya. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, decía que estas implícitas se dividen en tres pasos, el proceso. El primero,
sacar la primera derivada, el segundo, sacar obviamente la segunda derivada, y el tercero es lo siguiente. Voy a borrar el proceso de la derivada de un producto que está abajo, o no lo voy a borrar, pero voy a poner lo que vamos a hacer ahorita por separado. Vaya, no sé si se recordarán, pero cuando comenzamos a ver todo esto de derivadas, creo que lo dije, pero si no lo menciono ahorita, que con esto de las derivadas, con la notación de la comilla no es recomendable usarla, porque cuando uno pone, como en este caso, x', sabemos que se refiere a la derivada de x, pero la derivada de x respecto a quién es la pregunta. No sabemos la derivada respecto a quién es a la que se está trabajando. Entonces, por eso es que normalmente la notación de la comilla uno no la utiliza en funciones de variables. Aquí lo vamos a usar por cuestión de comodidad, porque se siente más tranquilo y más fácil usarla que usar otra notación. Pero hay que aclarar después, y esta parte siempre va ponderada en el ejercicio, hay que aclarar quién es x', y' o z' según lo que ustedes hayan puesto en el ejercicio. En este caso, x' es la derivada parcial de x respecto a algo. Ese algo, esa variable respecto a la cual ustedes están derivando, tienen que definir bien quién es. Y en este caso es la variable respecto a la cual usted sacó la segunda derivada. Siempre va a ser así. Esta aclaración que se hace de la variable con comilla es la derivada respecto a la variable que usted obtuvo en la segunda derivada. En este caso, con respecto a quién se derivaba en la segunda, le tocaba respecto a y. No tiene sentido, alguien dirá, mire, pero también derivamos x. Sí, pero poner parcial de x respecto a ella misma no tiene sentido. Entonces tiene que ser la otra variable, parcial de x respecto a y. Es una de las dos que derivaron en la segunda derivada. Y luego de hacer la aclaración, usted viene y hace el cálculo. F mayúscula y sobre F mayúscula x. El cálculo utilizando las fórmulas que vimos antes. Y en este caso, fx es y cuadrado z cubo más 2z menos 18 x cuadrado y cuadrado. Eso va en el denominador. Y en el numerador vamos a poner la derivada parcial de f mayúscula respecto a y. Esa derivada parcial de f mayúscula respecto a y quedaría, y lo pueden verificar después ustedes, 2xy cubo menos 12x cubo y más z. Esa es la derivada parcial de f mayúscula respecto a y. Y ahí sí terminaría ya el problema. Eso sí, el hecho de que yo acabo de decir que esta aclaración en rojo que hice al final siempre va ponderada, no quiere decir que no va a sacar la segunda, va a poner esto de aquí abajo y ya va a estar bueno. No, porque bueno, si uno va a aclarar lo de quién es x' es porque ya sacó la segunda. No puede hacer usted la aclaración sin haber sacado la segunda. Si la segunda está mala por algún motivo, igual, como sacó la segunda, aunque esté mala, la aclaración se le puede tomar con ponderación buena. Pero insisto, ¿verdad? No se vale que usted saque la primera, no hace nada de la segunda y pone ahí la aclaración. Bueno, si no sacó la segunda, ¿cómo es que sabe cuál es la aclaración que tiene que hacer al final? Así que es una secuencia de cositas. Bien, preguntas. Eso sería todo lo de derivada implícita. Profe, ¿puede volver a explicar eso del cuadrito? No, vaya, el cuadrito nada más es una parte que uno la pone más como aclaración de decirle, vaya, yo he sacado la segunda derivada,
y como la x' no se ha aclarado derivada respecto a quién es, entonces eso es lo que se hace en este cuadrito rojo, en el sentido que x' sabemos que es la derivada de x, pero la pregunta es respecto a quién, respecto a y o respecto a z, que son las otras dos variables. Entonces, simplemente usted la va a poner como que es la derivada, en este caso de x, respecto a la otra variable que se trabajó en la segunda derivada. Hay muchos que hacen una confusión porque algunos toman la derivada respecto a la primera que se obtuvo, a la primera derivada. No, es la derivada respecto a la segunda variable que se trabaja, en este caso la y. Y una vez hecho eso, se le aplica la fórmula del inicio, la del f mayúscula, se obtiene el cociente y ahí estaría ya finiquitada la aclaración. Se hace únicamente para aclarar quién es x'. En un contexto muy formal, el ejercicio, estos implícitos son bastante largos. Solo imagínense lo siguiente. Yo aquí les he dicho que la segunda derivada la pueden dejar así como está y ya está válida, y eso sí será. Pero en un contexto bastante formal, lo idóneo es este x' que yo he puesto aquí abajo, lo deben de sustituir en la segunda derivada que hemos calculado y luego todo eso simplificarlo. Eso sería lo ideal. Obviamente no lo vamos a hacer porque si no, nos llevamos esta clase y la próxima también y no lo terminamos muy probablemente. Pero lo ideal es eso, sustituir este x' en la segunda derivada y luego desarrollarlo todo. Así que ahí estamos. Profe, pero verdad que no siempre nos va a dar un cociente, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, no siempre vamos a tener la derivada de un cociente, puede ser de cualquier otro tipo, o en este caso siempre van a ser de cociente. Para sacar la segunda. Sí. Mm, mire, lo más normal es que sea un cociente, pero podría darse algún otro tipo. Vaya, si una función se combinara de tal manera que cuando saca la primera la simplifica y elimina el denominador, por ejemplo, entonces ya la segunda derivada sí ya no sería la de un cociente. No son casos muy comunes de que se den y de hecho en los parciales casi siempre se pone uno que sea cociente. Ahí sí no le voy a mentir, casi siempre en los parciales, bueno, no casi siempre, en lo que yo estoy, en lo que yo tengo de estar en esta materia, siempre se ha puesto implícita un cociente. O sea, que la segunda derivada sea la de un cociente. En el segundo ejemplo que le voy a colocar, que no lo vamos a ver en clase, pero se lo voy a colocar ahí en el PDF, ahí va a ir un arco cotangente, una exponencial, un coseno. Se van a dar cuenta que cuando uno saca la primera derivada, que es el cociente de las f's, queda una expresión no tan elegante como esta a la que hemos llegado. Entonces, ahí se trabaja primero una pequeña simplificación para por lo menos ver de una manera más sencilla la primera derivada y después se saca la segunda. Aquí también, si ustedes quisieran, podrían recurrir a lo que yo les he mencionado antes, de que le pueden poner un nombre al numerador que está en rojo arriba y un nombre al denominador, y en vez de escribir toda su expresión, cuando solo lo vayan a colocar, pueden poner esa letra. ¿Preguntas? ¿Pregunta?
Bien, pues hasta aquí la parte de las derivadas implícitas. Ahora vamos con el siguiente tema, que son los extremos relativos. Esto de extremos relativos todavía entra en el parcial. Extremos relativos. Pues bueno, cuando hablamos de extremos relativos hay que remontarnos otra vez a cálculo diferencial y recordar la parte de máximos, mínimos, puntos críticos, todo eso que usted vio allá en cálculo diferencial, pues aquí lo vamos a retomar. Aquí lo vamos a retomar. Así que ahorita solo voy a compartirles el libro de Silk porque nos vamos a basar en eso. Permítanme. Bueno, para mientras me carga este libro, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Están bastante calladitos ahora. Aquí está. Vamos a ver, acá. Bueno. Ok. En estos momentos estoy compartiendo con ustedes el libro. Ahí está. El documento PDF del libro. Este tema de extremos de funciones multivariables, sección 4.8, página 170 del libro y página 197, si no me equivoco, del PDF. Es lo que ustedes tienen ahí que revisar. Este es el libro que les puse en plataformas, así que ahí lo pueden ver después. Pues vamos a ver ahorita un poquito la parte teórica de los extremos de funciones multivariables. Este tema en sí se compone de cuatro partes. Están los extremos de funciones multivariables, que son extremos relativos. Están los extremos relativos. Están también el tema de extremos absolutos. Los extremos relativos son cálculo de máximo y mínimo relativo. Los extremos absolutos son cálculo de máximo y mínimo absoluto. Están los problemas de optimización, que no son nada más que problemas de aplicación de multiplicar. En este libro lo manejan como un tema aparte, pero básicamente es un método para calcular extremos absolutos. De esos cuatro temas no vamos a abordar los cuatro para el parcial. En el parcial solo vienen dos, extremos relativos y optimización. Los otros dos, extremos absolutos y Lagrange, vienen para el control de lectura 4. Así que si lo quiere anotar por ahí, anótelo. Repito, extremos absolutos y multiplicadores de Lagrange son los temas para el control de lectura 4. Bueno. Hablando de extremos relativos, definición de extremos relativos. Aquí está, página 171 del material. Los extremos relativos, o mejor conocidos como máximos y mínimos relativos, son los puntos, obviamente, donde una función alcanza su valor máximo o su valor mínimo, según sea el caso. Matemáticamente hablando, para que sean relativos, la diferencia entre relativos y absolutos es: el absoluto es el valor más grande de toda la función en todo su dominio. El relativo es el valor más grande de una pequeña porción de la gráfica. Es como que nosotros habláramos, bueno, Julano tiene la nota máxima absoluta en todos los grupos de CBB, o sea, es la persona que tiene la mayor nota de todos los grupos, sería el máximo absoluto.
Pero yo digo, sí, pero esta otra persona tiene la mayor nota del grupo 09. Entonces, ya ese sería como un máximo relativo. El absoluto es cuando es el mayor en todo el dominio de la función y el relativo es cuando es el mayor en una parte del dominio. Entonces, esos son los que vamos nosotros a analizar. Por eso, si leen esta definición del libro, dice, un número f de AB es un máximo relativo para una función z igual a f de xy. Si f de x es menor o igual que f de AB, para todo xy en algún disco abierto que contenga a AB. Esto de disco abierto que contenga a AB, eso lo que significa es en un entorno cercano a AB, o sea, en una pequeña porción que esté muy cerca del punto A, B. Solo para eso, esos puntitos cercanos a AB se cumple que es el máximo. Y similar para el mínimo. El mínimo es cuando el valor, al evaluarlo en la función, es el más pequeño que todos los valores de la función evaluados en los puntos cercanos a la, B. Por eso son los máximos y mínimos. Esta definición 4.8.1 no la vean tan de menos. Si bien es cierto que es algo que no se le va a preguntar en un parcial, porque ahí no vienen cosas teóricas, pero esta definición en cierto modo la vamos a ocupar en alguna parte del proceso mecánico de los ejercicios que vamos a ver. A veces se ocupa esta pequeña definición. Bueno, después tenemos otros dos conceptos, el teorema 4.8.1 que me habla de extremos relativos y la definición 4.8.2 que me habla de puntos críticos. Los extremos relativos del teorema 4.8.1 lo que me dice es que si una función de dos variables z tiene un extremo relativo, o sea un máximo o un mínimo en el punto A, B, y si las primeras derivadas parciales existen, o sea son derivadas que al evaluarlas siempre nos van a arrojar un valor en el punto A, B. Entonces, las derivadas parciales evaluadas en A, B tienen que dar 0. Traducido a una forma que nosotros entendamos más fácil. Si usted tiene un punto que es máximo o mínimo, y si las derivadas parciales siempre existen, entonces las dos derivadas parciales respecto a x y respecto a y, al evaluarlas en el punto que es máximo o mínimo, esas tienen que dar 0. Esas tienen que dar 0. Las dos, no solo una, y esto es muy importante. Grábense en su memoria que las dos derivadas tienen que ser 0, no solo una, las dos. Pero no se vayan a confundir, porque alguien puede pensar que el teorema 4.8.1 y la definición 4.8.2 como que se están un poquito contradiciendo. La 4.8.1 lo que me dice es, si yo ya sé que son extremos relativos y si yo ya sé que las derivadas parciales siempre existen, entonces se va a cumplir esto. La definición 4.8.2 no me habla de que yo sepa algo de las derivadas, ¿sí? Para aclarar. En la definición 4.2 me dicen que un punto crítico no es máximo ni mínimo del que me están hablando. Me están diciendo punto crítico. Un punto crítico de la función de dos variables z es un punto que satisface una de dos condiciones. Bueno, no lo dice así en el enunciado, pero es para que vaya quedando más claro. Un punto crítico es aquel que satisface una de dos condiciones. Primero, satisface que las dos derivadas se hacen 0, es lo que está acá, en esta primera parte, o satisface que las dos derivadas se hacen 0, o que una de las derivadas parciales no exista. O anula las dos derivadas parciales respecto a x y respecto las parciales no está en ese punto. Esta letrita es muy importante, ese O en la definición 4.8.2 es importante, así como lo es la letra I en los extremos relativos. ¿Por qué? El I indica que se deben cumplir las dos cosas. El O indica que o se cumple una o se cumple la otra. Entonces, para que un punto sea punto crítico, o anula las dos derivadas, o sea, las hace 0, o simple y sencillamente hace que por lo menos una de las derivadas no exista. Por ejemplo, si usted tuviera una derivada que le queda como una fracción, obviamente hay puntos que hacen que el denominador sea 0. Esos puntos que hacen que el denominador sea 0 podrían ser considerados como puntos críticos en las derivadas, obviamente, porque hacen que algunas derivadas no existan.
Y ahí está. Así que ojo con ese dato. Pero bueno, esta clasificación es para puntos críticos. No estoy diciendo de máximos y mínimos. Es para puntos críticos. Por otro lado, la segunda condición de que una derivada parcial no exista es algo que, siendo muy honestos, uno casi siempre pasa por alto. Se acostumbra uno tanto a trabajar con ejercicios de tipo polinomio que llega un momento que ni se detiene a pensar que pueden haber otras funciones donde las derivadas en algún punto no existan. Entonces, eso es un poquito complicado y a veces nos pasa factura. Ya han habido exámenes o hace un par de años que todavía todo esto era presencial, se dejaban tareas o se hacían talleres grupales en clase donde se ponían funciones que al derivarlas habían puntos donde las derivadas parciales no existían, pero los estudiantes siempre se iban solo a buscar los puntos que anulaban las dos derivadas, o sea, los puntos que las hacían cero, y no se detenían a pensar en este segundo criterio. Así que ojo con este criterio, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa. Bueno, después de definir esto, aquí viene una de las cosas más importantes de este tema, y es el teorema 482, que es la prueba de las segundas derivadas parciales. Este cuadrito, por obvias razones, no le voy a decir yo apréndaselo, porque es obvio que en una evaluación usted lo puede tener ahí a la mano, pero sí le voy a decir yo, mire, está bien, no solo aprenda, pero tómele una captura de pantalla o lo que quiera, o cópielo por aparte, pero sí téngalo a la mano cuando vaya a resolver un ejercicio de optimización o un ejercicio de extremos relativos, porque este es el criterio para saber si un punto es máximo o mínimo. Este es el criterio. Y bueno, el criterio dice lo siguiente: si yo tengo un punto AB que es punto crítico, esto es muy importante, los puntos que van a analizar acá ya son puntos críticos. O sea que antes de pasar a ver este teorema o para intentar aplicarlo, usted tiene que haber encontrado los puntos críticos, tiene que haberlo hecho. Y si no lo hace, pues no va a poder aplicar esto, tiene que haberlos calculado previamente. Bueno, si ya tenemos los puntos críticos y si tiene la función z, tiene sus tres derivadas parciales de orden 2 continuas en un disco centrado AB, esto lo que quiere decir es que las tres derivadas parciales de orden 2, fxx, fyy y la mixta fxy existen. Si usted tiene las tres derivadas de orden 2, las puede calcular, o sea, las tres derivadas existen, y ya tiene los puntos críticos, ya tiene todas las condiciones para aplicar el criterio de este teorema 482. ¿Y qué nos dice el criterio? Bueno, el criterio le da una fórmula. Aquí está, esta fórmula del D mayúscula. Esa fórmula del D mayúscula, el D es a lo que uno en cálculo le conoce con el nombre del hessiano. Así como se oye, hessiano, se escribe con H al inicio y lleva una doble S, hessiano, doble S y con H al inicio. El hessiano es un determinante formado por derivadas parciales. El hessiano puede tener diferentes dimensiones. Está el de dimensión 2, que es una matriz de orden 2 formada por derivadas parciales. Está también el hessiano de orden 3 y así sucesivamente. Hay de diferentes tamaños. Particularmente el que se ocupa para este criterio es el hessiano de orden 2. Lo pueden ver ustedes abajo, acá. Aquí abajo está el D, que estoy sombreando en celeste, puesto como un determinante. Es un determinante de orden 2 formado por derivadas parciales. Ese determinante es el que se le conoce como hessiano. Pero bueno, el nombre es lo de menos, solo por si lo ven algún día en algún otro material. ¿Qué vamos a hacer con este determinante? Lo pueden ver como determinante o como la fórmula que está arriba. Es lo mismo. La fórmula que está en el recuadro es el desarrollo del determinante de abajo. Es lo mismo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestros puntos críticos, los vamos a evaluar en las segundas derivadas parciales, vamos a sacar este hessiano D mayúscula y luego vamos a analizar los 4 criterios que aparecen aquí en el cuadro.
El primer criterio dice, sí, ¿qué pasó? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Bueno, el primer criterio dice, si el D, o sea, el determinante, es mayor que 0 y la segunda derivada parcial respecto a X es mayor que 0, entonces el punto es mínimo. El segundo criterio, si el D es mayor que 0 y la segunda derivada parcial respecto a X es negativa, entonces el punto es un máximo relativo. Es este, es el segundo criterio. Siempre se compara el signo del D con el de la segunda derivada de F respecto a XX. El tercer criterio, si el D es negativo, bueno, si el D es negativo no hay mucho que hacer. Se coloca que no es un extremo relativo. Cuando el D es negativo también se le suele llamar más comúnmente que el punto es un punto de silla. Cuando el determinante es negativo. Por último, si el D es igual a 0, no, la prueba no es concluyente o no hay conclusión. Esto no significa que no sea máximo ni que sea o que no sea mínimo. Esto lo que significa es que este criterio no funciona cuando el D vale 0. Como el criterio no funciona, hay que buscar otra manera de cómo resolver el ejercicio. Así que tendrían que sacar ustedes ese determinante, los puntos críticos y luego ver en cuál de las 4 categorías cae. Y ver en cuál de las 4 categorías cae. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio entonces. No lo vamos a terminar porque el proceso no es exageradamente largo, pero sí nos puede tomar un poquito de tiempo verlo. Así que vamos a comenzar. Bien, vamos a ver este ejercicio. F de XY es igual a menos 3x cuadrado y menos 3xy cuadrado más 36xy. Es una función de dos variables. Y lo que tenemos que encontrar son los máximos y mínimos relativos de dicha función. Si es que los tiene, esta es otra cosa que se me estaba escapando mencionar. El hecho que le pidan hallar los máximos y mínimos relativos o simplemente extremos relativos no significa que por obligación usted va a encontrar. En el caso de los relativos, puede tener solo máximos, puede tener solo mínimos o puede tener de los dos. Alguien podría preguntar, mire, ¿puede ser que una función no tenga ni máximos ni mínimos? Sí, puede ser. Un plano, por ejemplo. Un plano no tiene ni máximos ni mínimos si usted lo analiza. Como todo es, como su nombre lo dice, plano, nunca tendrá puntos que sobresalgan más que otros. Pero bueno. Bien, lo primero que hay que hacer es encontrar los puntos críticos. Para los puntos críticos, nosotros tenemos que sacar las dos derivadas parciales de orden 1. Y sería fx, la derivada parcial respecto a x es menos 6xy menos 3y cuadrado más 36y. Y fy, la derivada parcial respecto a y, que es menos 3x cuadrado menos 6xy más 36x. Ahí están ya las tres derivadas parciales. Ahora, derivadas parciales, perdón.
Estas derivadas parciales hay que ver dónde se hacen cero. O sea, agarro ambas derivadas parciales y las igualo a cero. Las igualo a cero. Y tenemos que resolver esas dos ecuaciones. Verlo como un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Hay que encontrar todos los puntos x, y que hacen que las dos derivadas valgan cero. Mire, ¿y por qué estamos haciendo eso que valgan cero? Pues porque los puntos críticos son aquellos que anulan las dos derivadas, o sea que las hacen cero, o también son los que hacen que una derivada no exista. Como la función es polinomio, 36, perdón. Como la función es polinomio, no hay puntos donde estas derivadas no existan. Los problemas de las derivadas que no existan se dan cuando tengan fracciones, raíces, logaritmos o alguna que otra trigonométrica o trigonométrica inversa también. Ahí está, gracias Marcos por la corrección. Bien, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo resuelvo esas ecuaciones? En el fondo es un sistema. Estamos buscando los puntos que hacen que resuelven esas dos ecuaciones. En el fondo eso es un sistema de ecuaciones el que vamos a resolver. ¿Alguna idea de cómo resolverlo? Tal vez por reducción. Por reducción. Vamos a ver. No tanto, fíjese, porque recuerden que reducción consistiría en eliminar una variable. El único problema acá es que tenemos términos que tienen las dos variables, entonces sería de buscar de lado, pero sí se podría. Lamentablemente en extremos relativos no hay un camino fijo que uno deba seguir para resolver el sistema. O sea, no es un proceso que usted diga, me voy a ir siempre haciendo esto, luego esto y funciona. No, ahí depende de la habilidad que cada uno tenga para resolver el sistema. Y en otros casos también a veces uno encuentra soluciones, pero la pregunta es, ¿será que esas son todas las soluciones o no? Fíjense que aquí las ecuaciones no son lineales, así que no tenemos una referencia muy buena de cuántas soluciones tenga el sistema. Pero, aunque no hay un camino definido, sí que hay ciertos lineamientos por los que uno se puede guiar y que son las opciones más viables para resolverlo. Y yo siempre recomiendo dos de ellas que son, una, factorice las ecuaciones, si se puede. Si usted puede factorizar las ecuaciones, hágalo. Al factorizar las ecuaciones, después agarra cada factor y lo iguala a cero y en algunos casos así obtiene valores puntuales que resuelven el sistema. Y la otra opción, bueno, si no puede evaluar, despeje una variable en términos de la otra y sustituya, que vendría a ser como tipo método de sustitución. Esos son los dos caminos más viables cuando uno trabaja con extremos relativos. Entonces, por ejemplo, acá podemos aprovechar que las dos derivadas, como quedan muy parecidas, pueden sacarse o admiten factor común. Yo puedo sacar 3y en la derivada parcial respecto a x, saco 3y o incluso puedo sacar hasta el signo también y me queda menos 2x menos y más 12 igual a 0. Y en la otra ecuación puedo sacar factor común 3x y me queda menos x menos 2y menos x menos 2y más 12 igual a 0. Al haber hecho esto, ya nosotros podemos agarrar cada factor de los que se han sacado e igualarlos a 0. Entonces tendría 3y igual 0 y de aquí sale y vale 0. Ya tengo un factor completo de mi primer derivada de f respecto a x. Está tardando un poquito en cargar, pero ya va a salir. Ahí está.
Agarro el segundo factor, lo igualo a 0, pero en el segundo factor no puedo yo despejar x o y de manera directa, así que lo dejo así. Ahora tomo la otra derivada y hago lo mismo, igualo el primer factor e igualo el segundo factor. En este caso, las dos derivadas se van comportando de una forma muy similar. Se pueden factorizar, un factor ya me da una respuesta concreta, el otro no. No siempre va a ser así, pero aquí es donde les digo, la factorización ayuda. Cuando usted ya vaya encontrando valores concretos, como este 0 y 0 que he encontrado ahí, usted tiene que ir emparejando todos los valores que encuentre, de preferencia uno de una derivada con uno de la otra derivada, porque así usted asegura que al tomar uno de cada una, usted está tomando valores que anulan ambas. Si usted toma un X y un Y obtenido de la misma derivada, usted garantiza que se anula de donde lo sacó, pero no dice nada de la otra. Así que cuando haga emparejamientos de puntos, busque un X y un Y obtenido de las dos, uno de cada derivada, ¿verdad? Y así va sacando sus puntos. En este caso, al emparejar estos dos que tengo marcados, ya tengo mi primer punto crítico que es 0, 0, que era un punto hasta cierto punto obvio y que no necesitábamos mayor proceso para sacarlo porque era bien evidente que las dos derivadas parciales, como todas llevan variables, al evaluarlas en 0, 0 se anulan. Eso era un resultado hasta cierto punto obvio. Ahora bien, con las otras dos ecuaciones ya no podemos despejar X y Y de manera concreta. Pero sí podemos hacer la otra cosa que les decía, despejar una variable y sustituir en la otra ecuación. En vez de trabajar con todas las derivadas completas, yo voy a trabajar ahora solo con los dos factores que todavía no me arrojan ninguna solución. Y aquí tendría en la parcial respecto a X, voy a despejar Y. El despeje de Y quedaría menos 2X más 12. Menos 2X más 12. Ese despeje venimos nosotros y lo vamos a sustituir en la otra ecuación que tenemos en la parcial de f respecto a y, obteniendo menos x menos 2 por menos 2x más 12, todo esto más 12 igual a 0. He sustituido, no sé si ya le sale, sí ya, la y por el despeje que hice en la parcial de f respecto a x. Note cómo, de nuevo, insisto, voy combinando, agarro de una derivada, sustituyo en la otra derivada. Voy haciendo combinaciones ahí. Esto es con el objetivo de garantizar que los puntos que se van a sacar son puntos usando las dos derivadas para que se anulen ambas. Luego tendríamos menos x más 4x menos 24 más 12 igual a 0. Y esto me da 3x menos 12 igual a 0. X termina dando 4. Ahí está cargando ahorita el despeje. X termina dándoles el valor de 4. Con ese valor de X igual 4 obtenido, vienen ustedes y ahora ese valor lo sustituyen en el despeje inicial que hicieron. Y tendrían Y es igual a menos 2 por 4 más 12. Y sería menos 8 más 12 y esto da 4. Nuevamente se ha obtenido un X y un Y, pero en derivadas diferentes. Y con eso formamos el punto 4, 4. Ya tenemos entonces dos puntos críticos. ¿Cómo sé que esos son los únicos y no hay más? Bueno, ya no hay más que nosotros podamos trabajar. O sea, no hay parte de este proceso que no hayamos tomado. Hemos tomado todas las ecuaciones y ya no hay nada que hayamos dejado sin considerar. Así que ahí está el punto 4, 4. Tal vez lo que alguien podría hacer por aparte para como comprobar es hacer la sustitución al revés. O sea, yo despejé y en fx y sustituí en la ecuación de fy. Ahora pueden ustedes hacer un despeje en fy y sustituir en fx y ver que se llega a lo mismo. Otra cosa, alguien podría decir, mire, y como dijo que podemos hacer los emparejamientos, un punto de una derivada con un punto de la otra, ¿por qué no emparejamos el 0
de la y que se obtuvo en fx con el 4 de x que se obtuvo en fy. Es decir, ¿por qué no sacar estos puntos? El 4,0 y el 0,4, que sería combinar un valor de x y un valor de y, solo que derivadas diferentes. O sea, combinar ya los valores de 4 y 0 que hemos obtenido. Lo pueden hacer, lo único que cuando lo hagan, siempre recuerden no solo obtener una lista de puntos porque son todas las combinaciones que usted ha sacado ahí. Recuerde que los puntos deben anular sus dos derivadas parciales. Por lo tanto, cuando usted saque la lista de puntos, esos puntos, aunque sea de una manera mental, verifique que anulan ambas derivadas. El 4,0 y el 0,4 le van a anular una de las dos derivadas nada más, pero la otra no. Y las puede evaluar y va a comprobar que no las anulan, no las hacen cero. Así que puede sacar todas las combinaciones posibles, hacer una lista de puntos, pero esos puntos tiene que descartar los que no le anulen las dos derivadas. En este caso, entonces, solo son 0,0 y 4,4 los puntos críticos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Siempre serán pares, supongo que quiso poner, Jonathan, que sí, siempre van a ser pares. Me confirma si eso quiso poner, que si siempre van a ser pares de puntos. Siempre van a ser 2 puntos, o sea, x, y, bueno, x, Sí. z. No, siempre van a ser x, y. Ok. Porque siempre vamos a trabajar con funciones de dos variables, así que siempre van a ser x, y. Sí les diré que hay extremos relativos para funciones de 3, o sea, hay funciones que pueden llevar x, y, z y los puntos pueden salir de 3 componentes, x, y, z, pero en esos ya requieren otro criterio, un poquito diferente al que hemos visto, otro hessiano, entonces ya esos no los vamos a ver. Nosotros nos vamos a quedar solo con extremos relativos de funciones de dos variables. Los puntos críticos van a ser de la forma A, B. Los máximos y mínimos, esos ya van a llevar 3, porque los máximos y mínimos será ver cuánto dan estos puntos evaluados en la función, o sea, encontrar el z. Pero los críticos siempre van a ser solamente 2. Bien. Ok. El siguiente paso, cuando ya uno ha sacado todos los puntos críticos, el siguiente paso es sacar las derivadas de orden 2. Entonces vamos a sacar, voy a poner por acá, la fx, que era menos 6xy. Esto solo es reescribiendo lo que ya teníamos. Esta es la parcial respecto a x. La parcial respecto a y, que era menos 3x cuadrado menos 6xy más 36x. Estas eran las dos derivadas que ya habíamos sacado. Ahora vamos a ver la xx, la y y la xy. La yx, que es la otra mixta, no la sacamos porque, si se acuerdan, dijimos que las mixtas iban a ser consideradas siempre iguales, así que solo se saca una. La xx sería menos 6y. La derivada parcial de orden 2 respecto a y sería menos 6x. Y la xy sería menos 6x menos 6y. Ahí están las tres derivadas. Entonces nuestro d de xy, si lo queremos ver en forma general, sería menos 6x, menos 6y, perdón, menos 6x. Y aquí van las restas. En la diagonal principal van las derivadas de orden 2 respecto a xx y luego y. Y en la diagonal secundaria van las mixtas. Ese sería nuestro d. Entonces, d evaluado en 0, 0, que es uno de nuestros puntos críticos, ¿cuánto da? El determinante, si usted lo evalúa en 0, 0, queda esto.
determinante de la matriz 0 al evaluar, o sea, evalúa todas las variables en 0, 0 en el determinante y le queda el determinante de la matriz 0. Esto es 0. Por el criterio del teorema, si el D daba 0, significa que no hay conclusión. No hay conclusión. Y luego, para ir cerrando la clase de ahora, el D de 4, 4, ¿cuánto queda si usted lo evalúa en el determinante? Queda menos 24, menos 24, menos 24, menos 48, menos 48. Si no me equivoco, esos son los datos que quedan. Y verifíquenme ahí las cuentas. Este determinante da menos 1728. ¿Sí o no? Lo que se hace es solamente agarrar el determinante, evaluarlo en los puntos críticos y ver el resultado. Y luego aplicar el teorema para ver en qué criterio cae. Si no me equivoco, ese así queda. Vale. Da negativo. ¿Y qué me dice del D cuando da negativo? Significa que es un punto de silla. En el libro dice que no es un extremo relativo, pero yo ya aclaré que también eso se conoce como punto de silla. Y esa sería la conclusión. El ejercicio no está terminado. ¿Por qué? Porque cuando un punto da que no hay conclusión, hay que hacer un leve proceso después para ver si es máximo o si es mínimo. Ese proceso lo voy a explicar el día jueves, pero prácticamente lo principal ya está hecho, que es aplicarle el D. En este caso dio un 0 y dio un valor negativo, con lo cual no podemos concluir todavía gran cosa. Solo nos falta un pequeño detalle ahí con el 0, 0. Bueno, chicos, preguntas. ¿No hay preguntas?